y que vale la pena que nosotros por lo menos hoy quedemos antojados, así como dice la Santa Madre, que en el libro de la vida dice que es delicioso manjar, y muestro este caramelito que nos han dado ahora con el cafecito o el agua aromática, eso, que sea delicioso manjar del cual no nos hastiemos, sino nos antojemos. Bien, les decía que Einstein, para poder... ¿Qué pasaba? En la filosofía moderna, y especialmente en la fenomenología, que si queremos, yo hago la comparación de la fenomenología, que en las intenciones de Husserl es hacer una filosofía nueva, llegar a la máxima expresión de lo que significaba la filosofía, que es la pregunta por el hombre y por el mundo, por sus causas primeras y sus causas últimas. Y entonces yo siempre hago el cotejo entre la vida carmelitana y la vida de la descalcez que hizo Teresa. Teresa de Jesús es ese ser humano que llevó a plenitud el carisma inicial del Monte Carmelo. Asimismo, Einstein es esa persona que lleva a plenitud o que atisba la plenitud, para lo cual fue propuesta la filosofía. Y por eso entonces nos encontramos con que ella le dice a los filósofos de su momento en el círculo de Göttingen, pero también a los que eran discípulos de la modernidad: vea, señores, ustedes trabajan con una realidad que no conocen y hablan de lo que no conocen. Hablar del hombre, hablar de la persona, es hablar de su referencia trascendental. Y por tanto así, la propuesta de la modernidad sea abdicar de todo teocentrismo y llegar al antropocentrismo. Sin embargo, es inconcebible e irrealizable el que se pueda pensar en el hombre sin pensar en su estatuto o en su connaturalidad trascendental. Entonces, ¿a dónde se remonta Einstein? A los padres de la Iglesia. Les mostré dos momentos. Uno, San Agustín, la doctrina de imago de él, el hombre imagen de Dios, y la doctrina tomista de el hombre imago trinitatis. El hombre es imagen de la Trinidad. Entonces, ¿qué es lo bello de Einstein? Que logra poner a la persona en el elenco de la filosofía, de la antropología, de la psicología, de la psiquiatría, justamente con su acervo cristiano. ¿Por qué el hombre se llama persona? ¿O por qué le decimos al hombre persona? ¿O por qué el ser humano está llamado a cualificar su realidad personal que ónticamente o en su mismo ser ya está escrita? Desde el mismo momento en que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, somos personas. Como dice Einstein, en la estructura de la persona humana tenemos alma intelectiva, alma vegetativa, alma animal, alma racional. Es una expresión, una cosa portentosa lo que quiera. ¿De qué es lo que pasa por dentro del hombre? ¿Cuál es nuestra connaturalidad con el alma animal? ¿Cuál con el alma vegetativa? ¿Cuál con el alma intelectiva? Pero hay algo, hay un alma racional y hay un espíritu, y ahí es donde se reúne. Bien, entonces, bien, ¿cuáles son las implicaciones que le dejan a Einstein el que vaya y se dé cuenta que el primero en hablar de persona, realmente en el término como tal, distinto del modo platónico, es San Agustín? Y que son los padres de la Iglesia los que tienen ese contenido magnífico de lo que la filosofía, la ciencia, las distintas disciplinas están estudiando sin conocerlo. Agustín y Tomás, y los padres de la Iglesia. Entonces, de ahí viene. ¿Cuáles son las implicaciones de esa manera de concebir la vida y el mundo? Einstein, deslindada de esa otra manera de hacer filosofía, propio de la expresión de Husserl y de Edith,
Esa otra manera de hacer filosofía era hasta la de la modernidad, que era un tanto más de corte de aquí, sin correlato en el mundo, sin el tema del mundo de la vida. Y Edith Stein parte del mundo de la vida, ya lo leímos ahora, parte de lo que le sucede al hombre, y ahí sí, empieza. Eso es lo distinto de la fenomenología. Entonces, Edith Stein, deslindada de esa otra manera de hacer filosofía, pasa a una concepción real del ser, la persona, y que tiene como base de estudio el mundo de la vida. No hace, por tanto, una ontología o teodicea en la concepción tradicional, sino una antropología, una pedagogía, un atisbo a lo que despuntará luego en una teología. Es muy sugerente, y esto lo veíamos con el profesor Philip Capel en Bogotá, cuando vino y dio un curso, porque es que es inaudito, filosofía y mística. Eso para la modernidad es tema de locos. Y hoy por hoy las grandes universidades, entre ellas la nuestra en el CITES, filosofía y mística. ¿Quién da esa posibilidad? ¿Quién crea ese puente? Ahí está. Philippe Capel, que es profesor del Instituto Católico de París, justamente tituló su ponencia así: Filosofía y mística. ¿Y cuál era su autora que exponía? Edith Stein. ¿Y qué pasa? Es muy sugerente cómo a la lectura que ella hace de San Juan de la Cruz, la va a llamar con el rigor con que llamaba estructura de la persona humana, o qué es filosofía, o individuo y comunidad, o el idealismo trascendental, la ciencia de la cruz. La ciencia de la cruz. Ciencia. Ciencia. Porque para la filosofía las cuestiones de fe eran cuestiones de segunda, tercera, cuarta, quinta mano. Cuando ella escribe la ciencia de la cruz, está diciéndoles: señores, este camino es un camino razonable. No razonado, ¿sí? Razonable. Ahí la ciencia de la cruz, un atisbo. El objeto de estudio no está escindido, dividido, segregado, en una completud sin igual, completamente. Aborda al hombre, y es ella la que hace una filosofía desde una concepción unitaria de ser humano, desde los componentes reales que forman parte de su ser y concepción. Aquí viene muy bien, en la página 8 le encontramos la crítica que Edith Stein le hace a Heidegger en el libro Ser y Tiempo. Cuando le va a decir a Heidegger que había sido formado por los jesuitas y había sido formado como jesuita porque era jesuita y había salido de la compañía, y escribe Ser y Tiempo, y en el Ser y Tiempo sostiene una teoría: el ser es ser para la muerte. Y le dice: usted hace una ontología encerrada, ateísta. En dos momentos hace dos contraposiciones preciosísimas y grandes a Heidegger, porque hace una ontología, un estudio del ser sin Dios y sin el mismo hombre, encerrado. El ser es ser para la muerte. Edith Stein le va a mostrar que el ser no es ningún ser para la muerte. De ahí viene lo que va a completar en el Carmelo, que es ser finito y ser eterno, un ensayo de ascensión al sentido del ser. Eso. Bien. La filosofía de su momento hacía un estudio del hombre desde el foco que le interesaba: su racionalidad, la axiología o los valores, su dimensión ética, pero no podía aparecer de vista la dimensión trascendental. Justamente la modernidad era eso: todo da referencia a Dios para afuera. El camino steiniano es pedagógico. Stein hace una pedagogía como inicio de lo que ella llama intuición inicial. Las categorías de ser, vistas a la luz de la fenomenología en ¿qué es filosofía?, la conducen a una pedagogía fundada en la persona y para la persona, en la estructura de la persona humana
nos muestra de manera especial este camino de pedagogía, de antropología y de teología. Podríamos aventurarnos a decir que el camino fenomenológico steiniano es el de una filosofía creyente, hasta entonces impensable. Desde los inicios de la modernidad hasta los estudios actuales, era imposible pensar en una filosofía creyente, en el estatuto que ella se refería, porque la modernidad despreciaba un tanto la baja Edad Media y Alta Edad Media, pensando que era una manera más de teología que de filosofía. Ya al final de este curso magnífico, en el invierno de 1932, La estructura de la persona humana, hace una consideración en la parte final de su obra, consideración que guiará todo su itinerario antes y después del Carmelo. Ella misma lo titula Paso de la consideración filosófica del hombre a la teológica. El camino de la fenomenología, seguido por Edith Stein, de una manera completa, da un viraje a toda la concepción que sigue en la filosofía. Cabe recordar autores tales como Lyotard, que es filósofo de la posmodernidad, la posmodernidad explicada a los niños, Michel Serres, con su obra Filosofía de los Cinco Sentidos, una filosofía del sentimiento, Michel Henry, con la obra Encarnación, o una filosofía de la carne, entre otros. Todos esos hunden sus raíces en Edith Stein. Ahorita le doy paso a las preguntas. Entonces, eso es muy bello. Hasta el momento era impensable una filosofía del sentimiento, una filosofía de la carne, la posmodernidad explicada a los niños de Jean-François Lyotard, que es la disolución de los mega relatos o de los grandes relatos y la constitución de los pequeños relatos, que es justamente de la experiencia. Todo este rico panorama de pensar lo impensable se lo debemos en buena parte a ella, a Edith Stein. Sin estas líneas mostradas, que son apenas una pequeña sinopsis de puntos clave del pensamiento de Edith Stein, nos quedamos al margen de la infinita riqueza que comporta el conocerla y conocerla bien. Ha sido una pérdida no conocerla bien. El mundo de la academia, de una refinada y sin igual filosofía, entre comillas, la desprecia por haberse hecho monja, y el mundo eclesial, por decirlo de alguna manera, la ha tomado solo desde sus escritos espirituales, considerando la filosofía que la mueve como algo complicado, que nada tiene que ver con nosotros, o que en el peor de los casos no sirve para nada. No la conocemos. 4. De la individualidad a la relacionalidad. De la individualidad a la relacionalidad. Y con esto termino. La concepción hegeliana, la concepción hegeliana de hombre lo ubicaba como objeto en el mundo. El hombre es objeto en el mundo. Un objeto más entre objetos que interaccionan, que se tocan. En el complejo espacio del mundo, el hombre es salvado de reducirse a ser un objeto más entre la multiplicidad de objetos por su espíritu objetivo. El espíritu objetivo, según Hegel, 1770, 1831, las obras de Hegel y la vida de Hegel, lo hace marcar de modo distinto la historia y el mundo. De lo que sea capaz el hombre hace que a él se le construya un monumento, hace que se guarde unas memorias, hace que se guarde una imagen, y eso sería su permanencia en el mundo, algo así como su vida eterna, su recuerdo perpetuo. Esa era la concepción que regía en su momento. La concepción hegeliana era esa: el espíritu objetivo de lo que sea capaz el hombre, y el que más marque la historia por lo que hay: la música, la racionalidad, el arte, qué sé yo. Bien. El espíritu objetivo expresado en el arte, en la música, en la racionalidad, en la capacidad que tenga el individuo de marcar de un modo nuevo y distinto el ámbito que lo rodea.
Esta concepción predominante permea todo el decurso de la filosofía. De ahí derivaría un estudio del hombre más como individuo, capaz de acciones significativas que lo guardan para la historia como alguien distinto, un estudio del hombre referenciado hacia sí mismo y en sí mismo. Es lo que se llama, y las críticas que se le hacen, un tanto a Hegel, él compone una egología trascendental, un estudio del hombre volcado hacia sí mismo. De ahí una concepción que, centrada en el hombre mismo, renunciara a toda referencia a lo trascendente presente en él. Justo a esta manera de concebir el hombre es que Einstein argumenta la nueva manera desde la fenomenología y la metafísica cristiana. Dicho sea de paso, en dos momentos Einstein argumenta a Heidegger el por qué su ontología es un estudio ateísta del ser. Claro es que hablar del hombre sin referencia a su configuración trascendente es no hablar del ser. Esta superación para la ciencia es gracias a Einstein. Pongo una nota de Magno. En su inquietud inicial, Einstein se había interesado por estudiar lenguas indoeuropeas, historia, arte, psicología con William Stern en Breslau, y decide viajar a Gotinga para participar de los cursos que impartía Edmund Husserl en 1913. En estos cursos halla el camino que la conducirá a lo largo de su existencia y que marcará un nuevo derrotero para lo que sigue. Como les decía ahora, Einstein siempre hará un camino desde la fenomenología. Mañana, cuando veamos una obra que solo a Einstein se le ocurre, Santa Teresa, leída a la luz de la filosofía moderna. Cuando yo estaba entusiasta por la filosofía, estudiando ya en el teologado, porque yo la tuve que hacer, hice mis cursos primeros de filosofía para que la iglesia me dejara pasar al noviciado, y como ya estaba conociendo a Einstein, le pedí al padre Jaime Palacio, a él le debo el que yo pueda haber estudiado la filosofía. Él era el maestro de estudiantes y me permitió que yo estudiara filosofía y teología a la vez y sacar el título de filosofía y conocer a Einstein. De modo que en esta realidad que les estoy contando, pues viene, digamos, esta parte, digamos, que les estoy comentando, un poco de cómo ella de pronto, o pues a mí personalmente, yo creo que a todos, nos va abriendo esos caminos de lo impensable. Cuando yo en algún momento quise exponer esa obra, algún hermano de comunidad me dijo que yo era ateo. Que yo era ateo porque que yo quería reducir todo a filosofía. Y qué sorpresa cuando yo me doy cuenta que Einstein tiene esa preciosa obra. En los escritos espirituales, tomo número 3, 1, 2, 3, 4, tomo número 4, ahí está. Santa Teresa de Jesús, leída a la luz de la filosofía moderna. Qué descabellada, pero qué preciosa. Ave María. ¿Por qué Teresa de Jesús es maestra de eso? Y la pone y la acredita, filosofía y mística. Bien. Ya al final de este curso magnífico en el invierno de 1932, hace una consideración en la parte final de su obra, perdón, de Golpino, no, un momentito. Ya. Al hablar de persona humana, nos referimos entonces a su arquetipo fundacional, esencial, que no puede no ser. Es lo que Kant llamaría una priori trascendental. La participación del mismo ser de la divinidad está impresa, es connatural al hombre. Con base en la metafísica cristiana, a partir de San Agustín, Einstein rescata aquella realidad o concepción de lo genuino en el hombre, dotado de entendimiento, memoria y voluntad, como efigie del mismo Dios. El entendimiento, dación del ser del Padre; la memoria, dación del ser del Espíritu Santo; y la voluntad, dación del ser del Hijo. Y eso está puesto en todos.
A usted cuando lo hizo su papá y su mamá no le dijo, Pere, sin entendimiento, Pere, sin voluntad, no. El ser humano es entendimiento, memoria y voluntad. Y eso lo diferencia de los demás seres creados. Por eso entonces, ahí está la clave. Ahí está la clave para Edelstein. Que visto y deprendido de Agustín, del de Trinitate, de Civitas Dei, por Santo Tomás, va a hablar él de imago Trinitatis, o de la imagen de la Trinidad presente en nosotros. ¿Y cómo lo pone? Lo pone así. El entendimiento. Bueno, hay una palabra muy linda que es propia de la fenomenología, dación, el darse de, dación, el ser que se da. Heidegger lo había llamado el ser arrojado, o que está ahí, lo fáctico. Yo les decía ahora, lo que está ahí somos nosotros. Stein no es no una ontología de lo de más allá, sino una antropología de lo más acá. Eso. Una antropología, lo que está más acá, el hombre. Bien. Con base en Santo Tomás se expresa cómo la necesidad de todo ser humano de ser amado y su capacidad de amar equiparan a la persona con la esencia misma de Dios. Dios no es una persona más que ama, sino que es el amor en sí mismo. Expresión de Santo Tomás. Dios no es una persona más que ama, es el amor en sí mismo. Entre comillas, de Edith Stein, esta cita: el espíritu del hombre se ama a sí mismo. El conocimiento y el amor están presentes en el espíritu. Son por tanto una sola cosa con él, son su vida. Y sin embargo, son diferentes de él y entre sí. El conocimiento nace del espíritu, y del espíritu que conoce procede el amor. De esta manera se puede considerar al espíritu, al conocimiento y al amor como imagen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto no es una mera comparación, sino que tiene un significado bien real. El hombre es solo por Dios y es lo que es por Dios. ¿Quién se puede sacar eso de dentro? Dígame, ¿cómo hacemos para sacarlo? ¿Cómo? 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 Estamos abiertos. Nosotros no somos seres destinados para una ecología ni un egocentrismo. La comunidad, la vida comunitaria, el encuentro con el otro como alter ego, como otro yo. La vida fraterna, la vida familiar, la vida de hogar nos devela, nos revela, nos evidencia. El otro es parte de mí. En eso Stein es magnífica cuando dice, ya en la ciencia de la cruz, y pensar que con ese amor fuimos amados todos. ¿Y quién es sustraído esto ante Dios? Ese es el juicio que debería existir de nosotros hacia los otros, que también el otro es amado por Dios como yo los amo. ¿Qué es eso? Que por dentro lleva lo mismo que usted y que yo. Bueno, termino. Yo me voy emocionando porque a mí esto, no sé, esta es mi vida y yo soy feliz gracias al Carmelo. No soy digno de estar aquí, pero gracias, porque el Carmelo a mí me ha abierto la vida. Gracias a Santa Teresa, a San Juan de la Cruz y a Santa Teresita, que la amo con todo mi ser, y no puedo dejar de denunciar de quién les estoy hablando, que me ha abierto sentidos insospechados. Yo no pensé que era bueno para la filosofía. De hecho, cuando yo estaba en 10º y en 11, el obispo, hoy es obispo, el señor Daniel Falla, que es el que ordena a todos los carmelitas allá en Colombia, era mi profesor de filosofía. Ya me invité, filosofía en 10 y en 11. No pasé. Y ahora, ¿quién creyó? Razón tenía el cura de Ars.
cuando le dijo a su profesor de latín que lo quería sacar del seminario y no dejarlo ordenar porque no pasó el examen, le dijo: reverendo padre, si Sansón con la mitad de la quijada de un burro mató a 1000 filisteos, ¿qué no hará con el burro entero como yo? Entonces, ahí está, ahí poco a poco, pues el Señor hace sus caminos, y yo todo lo que soy se lo debo al Señor y a la iglesia y al Carmelo. No sería lo que soy si no fuera por el Carmelo. Eso sí les digo para que se enamoren más y más, porque la verdad es que no nos alcanzará la vida. Yo creo que ya no me alcanzó para entrar en la profundidad de lo que significa nuestro carisma, legado por Teresa de Jesús y explicitado, digámoslo así, por tantos preciosos santos que tenemos. Bien, termino. El único ser en el mundo capaz de autotrascendencia es el hombre, ninguno más. Únicamente el hombre y nada más que el hombre. Cuando hablo de hombre, hablo de varón, mujer. Únicamente el hombre y nada más que el hombre tiene la capacidad de volver sobre sí mismo y sobre sus propios actos. Nadie más. Solo el hombre y nada más que el hombre. Eso es lo que se llama su autotrascendencia. Aquí escriban, mis queridas hermanas, los capítulos que hacen en el Santo Monasterio, la corrección fraterna. Aquí escriban, mis queridas hermanas, el examen de conciencia. Aquí escriban, mis queridas hermanas, la confesión. Aquí escriban, mis queridas hermanas, la dirección espiritual. Aquí escriban todo eso. Solo el hombre y nada más que el hombre puede volver sobre sí mismo y sobre sus propios actos, nadie más. Y eso lo hace radicalmente y constitutivamente distinto de todos los demás seres creados. Esta connaturalidad de espíritu que dice Wittgenstein se remonta a San Juan de la Cruz cuando dice en la subida del Monte Carmelo que Dios es Dios por esencia y el hombre lo es por participación. Esta connaturalidad de espíritu, este conocerse a sí mismo, lo hace radicalmente distinto de todos los seres creados y connatural con la Trinidad. De este modo, todo hombre está volcado instintivamente a la relacionalidad. No es un ente encerrado. No existe en él ni un solipsismo trascendental, él y solo él y nada más que él, ni mucho menos una ecología trascendental o un estudio del egoísmo del hombre que se pudiera concebir como trascendente. Lo propio del hombre es abrirse, darse, ser con y para. Como sucede en el misterio de Dios Trinidad, en el cual hay una dación o donación del Padre en el Hijo y del Padre y el Hijo en el Espíritu Santo. Así también en el alma humana, esa profundidad, eso de dentro, esa connaturalidad, ese arquetipo, esa realidad que somos y que no podemos ser. Así también el alma humana está hecha para esta misma realidad de donación. Nos empuja por dentro Dios si se quiere. Todo impedimento puesto per se o por otros anula lo más genuino, lo más radical, la categoría de diferenciación en la antropología se llama así, categoría de diferenciación más pura de la naturaleza humana. En la filosofía conocida como crisis, en la psicología conocido como trauma, en la antropología llamada ausencia de humanismo, en la sociología fragmentación de relación, en los campos existentes. Por donde lo miremos, desde el punto de vista que sea, es una construcción de un entorno vital pseudo-humano, el cerrarnos en nosotros mismos, el no abrirnos a los demás, el no ser para y con los demás. Lamentablemente, en el mundo actual, estamos asistiendo a esa pseudo-humanidad
o estamos haciendo parte de ella. Hoy nos preguntamos con Husserl y con Einstein, ¿dónde está el ser humano capacitado de razón? ¿Dónde está el ser humano? Porque atrocidades como las que hoy estamos viendo, de las cuales parece el ser humano se vanagloria, cuando en definitiva son la contradicción más real a lo que de sí mismo él es capaz, porque no es un ser cualquiera entre los demás seres. Pero hoy, las huellas de la historia, las huellas de la realidad nos ponen a pensar, ¿y dónde quedó el ser humano? ¿Qué está pasando con el ser humano? No sé si ustedes vieron por el Facebook esta situación en la aprobación del aborto, cuando salió una muchacha disfrazada de la Virgen María con una aureola, vestida de azul, abriendo sus piernas y sacándose un muñeco, pero era haciendo una dramatización de que sacaba un bebé de su vientre, de su parte íntima, chorreaban un poco de cosa roja, pintura roja en el suelo, y todas las demás hacían fiesta y venia a una situación que antropológicamente, vuelvo y les digo, si nosotros nos remitimos a esto, no tiene por ningún lado ningún sentido. Y así, si aquí nos extendiéramos, sería de no terminar. Bueno, eso es hoy. Mañana seguiremos nivelito. Mañana vamos a seguir un tanto Teresa de Jesús, como la lee Einstein, Juan de la Cruz, como lo lee Einstein, hechos para la relación, constituirnos personas en comunidad y hacer una comunidad de iguales, que fue lo que quiso decir. Y con esto pues más o menos queda abierto el panorama. Yo vuelvo y digo, esto es apenas un abrebocas porque el tema es denso, pero apasionante, y espero que ojalá ustedes se enamoren de esta preciosa hija del Carmen. A ver,